Hola a todos. Ya les hemos presentado los distintos periodos geológicos de la historia de la Tierra, pero por fin ha llegado el momento de abordar el que quizás sea el más interesante, y este es el período Cretácico. Bienvenidos a este canal. En este video descubrirán muchas cosas sobre los dinosaurios y las criaturas que vivían en esa misma época. Por supuesto, hablaremos de su extinción y también trataremos sobre la historia secreta que hay. ¿Les interesa? Entonces comencemos. El reino de los dinosaurios. Las personas que no están familiarizadas con la paleontología probablemente asocian a los dinosaurios con el período Jurásico, gracias a la conocida película Jurassic Park, o en español Parque Jurásico. Sin embargo, fue en realidad durante el período Cretácico cuando los dinosaurios alcanzaron su apogeo. Fue también durante este período cuando vivieron especies conocidas como el tiranosaurio, el triceratops y el velociraptor. A grandes rasgos, el período Cretácico es la época en la que los dinosaurios eran más diversos y habitaban en todos los continentes y zonas climáticas. Entonces, ¿cómo era la Tierra cuando estaba bajo su abrumador control? De los tres periodos que componen la era mesozoica como el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, el período Cretácico era el más largo, ya que comenzó hace 145 millones de años y duró 79 millones de años. Y el enfriamiento global comenzó a finales del período Jurásico, antes del período Cretácico. Esto continuó hasta el comienzo del período Cretácico, aunque el clima seguía siendo más suave que el actual. Las regiones del Ártico y de la Antártica eran bastante similares al norte de la Europa actual, con solo nevadas ocasionales, y el permafrost, que es una capa de suelo permanente congelado y que solo existía en las áreas montañosas. Estas condiciones llevaron a la formación de bosques polares únicos que sobrevivieron hasta el final del período Cretácico. Tras el fin del clima frío a principios del período Cretácico, aumentó el calentamiento y durante unos 30 millones de años se extendió por casi todo el planeta, excepto por los polos, un clima que solo podría describirse como cálido. Por ejemplo, en algunos de los mares tropicales, la temperatura de la superficie de las aguas alcanzaba los 42 grados centígrados en algunos puntos. Estas altas temperaturas también significaban un aumento del nivel del mar. En aquella época había muchas islas y pequeños continentes en la Tierra. Por ejemplo, en la región de América del Norte estaba formada por dos continentes, la Aramidia en el oeste y Apalaches en el este, separados por un largo mar de norte a sur. Sin embargo, a diferencia del período Triásico y del período Jurásico, si observamos el período Cretácico desde el espacio, el mundo particularmente en su último período se miraría como la Tierra. Aunque los contornos de los continentes son muy diferentes, las formas les habrán resultado un tanto similares, ¿verdad? A la sombra de los gigantes. El clima cálido y no tan cálido en el período Cretácico temprano era ideal para los dinosaurios y las especies de aire y de mar. Los dinosaurios reinaron en la Tierra, pero la asombrosa diversidad de la biosfera no era todo. Hay un gran número de artículos científicos y de videos disponibles para el público sobre el período Cretácico si lo desean buscar. La mayoría de los temas que tratan es de los dinosaurios, como es de suponer. Pero aquí queremos centrarnos en las especies que vivían a su sombra. Les garantizamos que será interesante. Las criaturas similares a los mamíferos modernos aparecieron mucho antes del Cretácico. Investigaciones recientes han revelado que la división entre los animales placentarios y los animales ovíparos se produjo hace unos 187 millones de años, durante el período Jurásico. Los mamíferos del período Cretácico eran generalmente pequeños y se alimentaban de carroña, insectos, plantas y huevos de dinosaurio. Su número aumentaba constantemente y, al menos en algunos lugares, los mamíferos superaban en número a los dinosaurios. Se sabe muy poco sobre las diferentes especies individuales, pero aquí hay algunas.
la pequeña Eiomaia, que parece haber sido ovíparo o vivíparo, y el marsupial Sinodelphis fueron habitantes de la zona que ahora es China en el período Cretácico temprano. Ambos se asemejan al aspecto de las ratas, aunque también existen especies más grandes. Por ejemplo, el Gobiconodon que aparecieron en el período Jurásico, se han encontrado varios de ellos en todo el hemisferio norte. Este animal tiene una similitud a la de una zarigüeya, mide unos 50 centímetros de largo. No contentos con la carne podrida y los insectos, probablemente también se alimentaba de vertebrados como lagartos y pequeños dinosaurios. Se cree que las criaturas vinculadas a los mamíferos actuales aparecieron en el período Cretácico tardío. Los primeros primates, purgatorios y plesiadapiformes fueron descubiertos a finales del período Cretácico y posteriormente en el Paleoceno. Sin embargo, los cálculos de los expertos basados en datos genéticos nos dan a entender que los primates aparecieron hace 87 millones de años. Puede ser que simplemente no hayamos encontrado todavía primates que hayan vivido durante el período Cretácico. Por cierto, estos primates y las mencionadas criaturas del Paleoceno se parecían más a las ardillas que a los monos actuales, tanto en apariencia como en el estilo de vida. Además de la aparición de un gran número de mamíferos en el período Cretácico, hubo otro milagro evolutivo. Por primera vez en sus miles de millones de años de historia de la Tierra, las flores han florecido. En la actualidad, las angiospermas son las plantas superiores más diversas, pero no siempre ha sido así. Los primeros árboles y pasto que aparecieron en la Tierra eran más bien helechos. Las famosas selvas tropicales del período Carbonífero estaban formadas por estas plantas. Los bosques del período Cretácico temprano en adelante son mayormente de coníferas. No se sabe con exactitud cuándo aparecieron las angiospermas, también conocidas como plantas con flores, pero tal vez fue en algún momento del período Jurásico al período Cretácico. Por ejemplo, Arquefructus y Montsechia, que se cree que son las flores más antiguas, existían a principios del período Cretácico. Aunque no son las plantas de agua más atractivas, siguieron reproduciéndose, creando nuevas especies y aumentando su hábitat. Y a lo largo de decenas de millones de años, los descendientes de esas diminutas flores han transformado la flora del planeta. En los fósiles del período Cretácico tardío, se encontraron fácilmente especies similares a los robles, hayas, arces y magnolios de la actualidad. Los insectos surgieron junto con las angiospermas y su modo de vida quedó ligado a la polinización. Por ejemplo, las primeras abejas estaban presentes a finales del período Cretácico. Si hubiera una máquina del tiempo y viajáramos hasta esa época, no solo podría montarse en el Diplodocus, sino que incluso podrías probar la miel de una flor prehistórica. Los pterodáctilos dominaban el aire, entre ellos el famoso Pterodactylus y el gigantesco Quetzalcoatlus, que podrían alcanzar los 12 metros con las alas desplegadas. Al igual que estaban presentes las primeras aves de la historia de la Tierra. Muchas personas pueden estar familiarizadas con las aves primitivas, que tenían el tamaño de un cuervo y todavía se consideraba intermedio entre los dinosaurios con plumas. Además de las aves primitivas del período Jurásico tardío, también se han identificado otras aves. Por ejemplo, el pájaro chino Confucio tenía un pico similar al de las aves de la actualidad. El Hesperornis, una ave acuática que vivía en el mar, y el Ictiornis, que parece un pato y tiene unos dientes espeluznantes, se extiende por la playa. Aunque no se sabe a ciencia cierta si las aves del período Cretácico eran capaces de volar. Por ejemplo, en el caso del Hesperornis, las alas eran demasiado pequeñas, por lo cual era difícil el que pudiera volar. Por otro lado, los Rajóvanis, encontrados en Madagascar, habrían vivido exclusivamente en tierra, como los avestruces de la actualidad. En cuanto a las aves primitivas, probablemente solo podían planear, como los planeadores. En cualquier caso, al parecer las aves no dominaron totalmente los cielos hasta después de la extinción de los pterosaurios. Durante el período Cretácico temprano, ictiosaurios y pterosaurios dominaban los mares. Entonces, se produjo un extraño acontecimiento llamado catástrofe de extinción en el límite cenomaniano-turoniano, que acabó con su dominio hace unos 90 millones de años. Por razones que se desconocen, los niveles de oxígeno en los océanos llegaron a disminuir rápidamente durante cientos de miles de años.
Los animales terrestres no se vieron afectados en gran medida, pero el 27% de los organismos marinos se asfixiaron y se extinguieron. Y más tarde, fue el famoso plesiosaurio el que se convirtió en el amo del mar. Surgió como especie a partir del período Triásico, hace 203 millones de años, pero alcanzó la cima de la cadena alimentaria tras el incidente de extinción del límite cenomaniano y turoniano. Como otros depredadores, incluyendo a todos los tiburones y un tiranosaurio gigante. Se alimentaban de algo similar a los peces de la actualidad. Los amonites, las estrellas de mar y los corales también prosperaron en gran cantidad. El fin de una era. Hasta ahora, les hemos presentado algunos mundos sorprendentes que son similares, pero diferentes a la Tierra actual. En general, la Tierra en esa época era bastante más parecida a la actual que en el período carbonífero, aunque hay diferencias. En la naturaleza, nuevas y viejas especies luchaban ferozmente, ya que el medio ambiente global cambiaba sin cesar, y la caída de los dinosaurios era solo cuestión de tiempo. El famoso meteorito que cayó en la actual península de Yucatán hace 66 millones de años no hizo sino que acelerar el proceso. En el siglo XX, antes de que la teoría de los meteoritos se impusiera entre los científicos, algunos paleontólogos atribuían la extinción de los dinosaurios, de los pterosaurios y de los ictosaurios a diversas causas de la biosfera. Por ejemplo, había la teoría de que los huevos y las crías indefensas de los dinosaurios eran devorados activamente por una gran cantidad de mamíferos depredadores. Actualmente, se cree que la extinción de los dinosaurios fue causada principalmente por meteoritos y por un rápido cambio climático tras la caída de un meteorito. El polvo cubrió el sol durante mucho tiempo y comenzó a haber noches que no amanecieron durante años y siglos, y también se produjeron fríos intensos que provocaron la extinción de los dinosaurios amantes del calor. Sin embargo, tiene algo de verdad la hipótesis de la biosfera. Como resultado, las aves y los mamíferos proliferaron en lugar de sobrevivir, llenando rápidamente los vacíos ecológicos. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos por vernos. Antes o después, una especie más moderna habría sustituido a los dinosaurios. Incluso si no hubiera caído ningún meteorito, no habríamos podido ver a los plesiosaurios y los tiranosaurios en los tiempos modernos. El hermoso pero contradictorio mundo del período Cretácico estaba condenado a perecer de todos modos. Eso es lo que debería de alegrar a la humanidad actual. Es hora de despedirnos. No se olviden de suscribirse al canal y darle a me gusta. Nos vemos pronto. Adiós.